Estamos con la diputada provincial del PRO, Natalia Saceta. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. La verdad que muy contenta de poder estar acá charlando con ustedes. Ya lo hemos hecho, ¿no? En otra oportunidad, sí. con el tema de el repudio hacia lo que había sucedido en Recreo. Y hablando de eso, justamente digo, ¿en qué quedado sabés? ¿Han seguido el caso del intendente Polti con esta enfermera? Sí, así es. Nosotros seguimos, tuvimos contacto con la enfermera. En ese momento, cuando hablé con ella, le prometieron seguir en el cargo, pero la cambiaron de horario, por lo que tuvo que pedir una licencia porque ese cambio de horario la perjudicaba en su otro trabajo. Entonces hicimos una nota de pedido al gobernador para que el gobernador tome cartas en el asunto. Si bien nosotros sabemos que el proceso en otra instancia debería ser con el intendente, conociendo el actor del intendente, mi pedido fue hacia el gobernador Raúl Jalil para que pueda interceder y contemplar su situación. Claro. Una joven militante, dirigente que ha asumido una importante responsabilidad como representante no solo de los jóvenes, una cuestión generacional, sino de todos los catamarqueños. Hace poquito arrancó el periodo de sesiones ordinarias. ¿Cómo estás trabajando? Porque digo, muchos jóvenes deben seguir de cerca la labor de los representantes jóvenes, y en ese sentido, ¿cómo estás trabajando? La verdad que venimos trabajando con un gran equipo, siempre lo resalto porque nos pusimos metas, objetivos a corto y a largo plazo. Queremos presentar determinados proyectos por mes y estar muy activos como jóvenes, porque venimos a demostrar que no solamente queremos este lugar por ser jóvenes, sino porque tenemos una gran tarea, porque somos responsables y porque queremos realmente cambiar Catamarca. Y en ese sentido estamos trabajando. Hemos presentado algunos proyectos para poder, sobre la pandemia en este sentido. Hemos estado haciendo también activando muchas redes sociales que en ese sentido también te acerca a la gente, a los jóvenes, a todos los catamarqueños. Hablamos con varios representantes médicos, con pacientes de coronavirus, para que también le cuenten a los catamarqueños cómo se siente, qué es lo que teleconferencias, disculpa que te corte, digo teleconferencias con figuras nacionales, ¿no? Así es, por ejemplo, ¿quiénes pasaron? Marcelo de Alessandro, también estuvimos con Diego Montes de Oca, un médico reconocido que siempre sale en canales importantes. Estuvimos también con la paciente 131 de coronavirus, que nos contó un poco su situación. ¿El objetivo de eso qué era? El objetivo es estar presente con la gente, que se sientan que seguimos estando presentes, y que la gente también pueda, tomar vivo y en directo, conciencia, preguntarle a esos actores cómo informarse, se vive. Informarse. La verdad que estuvieron muy bien, muy buenos. Vamos a seguir trabajando con esos vivos porque sentimos que nos acerca mucho a los catamarqueños. Y bueno, y en lo que es la pandemia, nosotros hemos estado tratando de escuchar la realidad de la gente, y la verdad que estamos en una situación un poco complicada, pero que estando y escuchando podemos por lo menos contemplar algunas necesidades. Natalia, en medio de la pandemia, digamos, el gobernador le metió 10 decretos para que digan sí o no a la legislatura, digamos, es decir, leyes que venían tratando. ¿Qué se dice de eso? Así es, lo vimos como una jugada un poco torpe, porque a 2 días de iniciar las sesiones legislativas, donde nosotros veníamos trabajando en extraordinarias junto a mis pares, junto a los diputados del oficialismo y junto al bloque Juntos por el Cambio, veníamos hablando mucho con los gremios, con los actores políticos, de las modificaciones que se estaban haciendo en reformas estructurales del Estado, como lo fue el proyecto El Arca, como lo fue el proyecto de vialidad provincial, como lo fueron varios proyectos que modifican estructuralmente nuestras instituciones. Veníamos trabajando muy bien, veníamos escuchando a los colegios de escribanos, al colegio de abogados, sobre las reformas que se debían hacer en esos proyectos, y que, bueno, esta situación de pandemia, cuando llegó, nos vimos obligados a volver a nuestras casas y a no poder charlar esos temas, que el gobernador sentimos que usó y abusó de la pandemia para poder mandar esos decretos y reformar el Estado de manera abrupta, como está haciendo, porque hoy tenemos a los gremios, y ese mismo día que se sancionaron esos decretos, que se ratificaron los decretos, tuvimos a los gremios en la calle en una situación
sumamente extraordinaria porque estamos en pandemia y la gente no puede salir a la calle. Natalia, la gente salió igual a la calle. ¿Y cuál es tu opinión, o la del bloque, la que vos componés, que han armado con Enrique Cesarini, en relación a esos temas, por ejemplo? Porque han charlado con la gente de vialidad, lo decís, seguramente con la gente que trabaja en la vivienda. Son decretos que afectan los intereses de los trabajadores. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre estos temas? Más allá de la forma, no digo del gobernador, de enviar, ¿en qué están de acuerdo y en qué no? Nosotros sabemos que el gobierno necesita actualizarse y modernizarse. Sabemos que necesitamos un gobierno más útil y eficaz, pero no coincidimos en las formas que se llevan a cabo. Que haya instituciones importantes como lo es el Instituto de la Vivienda, que pierda autarquía como le pasó a Vialidad Provincial, hacen que la transparencia en las formas de licitar, en las formas de comprar y en las formas que se llevan a cabo el uso de los recursos de dinero, se complica mucho más si nosotros centralizamos todas esas cosas, claro, todas esas instituciones. Entonces nos preocupa mucho que la gente que trabaja en los distintos... Ustedes lo que temen, digo así, es que no haya transparencia en el manejo de los dineros públicos. Así es, yo creo que centralizar todo en una sola persona, en el arca. No solamente en el arca, no solamente trae problemas en el hecho de la transparencia, sino también en que uno a veces puede no estar siendo objetivo en las políticas a aplicar y no hay otra persona que pueda poner un parate en lo que se está haciendo. Por ejemplo, digo, con los trabajadores de la legislatura, que está superpoblada, digo, todos coinciden, que pasen al área de salud y de las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales. ¿Qué opinión tienen? El proyecto de movilidad, a mí me parece que nosotros en la legislatura tenemos muchos empleados, es una realidad, y es una realidad que la gente también está pidiendo que esa situación cambie. La movilidad la necesitamos, pero necesitamos que sea consensuada, porque hay mucha gente que quizás tiene una situación y que no la solucionamos por mandarla a otro organismo. Tenemos que rever esa situación y eso, como lo digo, conlleva hablar con los gremios, con los actores políticos. Si los antecedentes nos dicen que va a sacar decretos de esta forma, obviamente que la gente la tenemos asustada y nosotros como oposición mucho más porque nos estamos convirtiendo en la escribanía del Poder Ejecutivo y Natalia, eso nos preocupa mucho. Y en educación, ¿cómo ven esto que se ha planteado? Hoy hubo una gran movilización de los docentes porque ellos también dicen que el estatuto se quiere aprobar así, porque sí, por más que hoy dicen que van a crear una secretaría, ¿no? Tienen los fundamentos, si ya actúa de esa forma con la reforma del Estado, ¿por qué no lo haría con el estatuto docente? Creo que hay una gran preocupación porque el estatuto docente se tiene que reformar, pero hay muchas normas del estatuto docente que hoy no se cumplen. El docente está mal pagado en Catamarca y antes de hablar de estatuto docente tenemos que hablar de paritarias, antes de hablar de la situación del docente tenemos que hablar de la movilidad, de todo lo que el docente sufre en perjuicio. Si bien siempre tenemos los pros y los contras, que a veces los docentes, como el gobierno plantea, hay suplencias de suplencias, no es en todos los casos. Los docentes hoy están poniendo la cara y ocupándose de los alumnos, que los alumnos pasen el año, terminen el año con las capacidades, los conocimientos que tienen que tener, con la calidad educativa, y están poniéndole la cara a esta pandemia y me parece que hoy tocarles el bolsillo, tocarles la forma de trabajo de ellos es duro y que tampoco que se les diga nosotros avanzamos con o sin ustedes, obviamente que la preocupación del docente... Ahora, ustedes estuvieron participando como oposición en Casa de Gobierno de reuniones donde estuvo el gobernador, estuvieron diputados del oficialismo, algunos ministros. ¿Qué han hablado en esa oportunidad? ¿Qué compromisos hubo de ambas partes y qué no se cumplió de esa reunión? Y en la reunión se hablaron un montón de cosas que por ahí eran para dejarnos tranquilos de cómo se venía actuando con la situación de pandemia. Por ejemplo, que los decretos que el gobernador a los cuales adhería y ratificaba como Ejecutivo Provincial del Ejecutivo Nacional no estaban plasmados en el boletín oficial. Fue un planteo que se le hizo. Nosotros le planteamos qué iba a pasar, cómo se estaba trabajando con el Malbrand, cuándo se iba a oficializar, cuándo se iba a inaugurar, cuántos respiradores iba a haber, todo relacionado a los temas de salud. Nosotros jamás hablamos de todo lo que se podía llegar a pasar, que no nos imaginamos que
que podía Estas usar la reformas pandemia. nunca se hablaron. No nos imaginamos. De hecho, yo planteé de que nosotros podíamos sesionar a través de videos de Zoom, de videollamada, Claro. por el hecho de que la pandemia también como legislativo nos llama a sancionar leyes para la necesidad de la gente. Por eso mi pregunta al gobernador fue de que, y justo estaba también la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, y se planteó de que no iba a haber sesiones extraordinarias, se habían derogado. Me preocupó porque digo, bueno, nosotros habíamos presentado antes de la cuarentena un proyecto para declarar la emergencia sanitaria donde preveía todas estas cosas que si lo hubiéramos visto con rapidez, con inmediatez y siendo eficaz, podríamos haber tenido esa ley ya aplicada en la provincia y no quizás con el gobernador sacando decretos de acá y ir adhiriéndose. Por eso digo que me parecía muy importante y bueno, en ese sentido Cecilia fue clara de que no se iba a sesionar porque no había los espacios. Hoy estamos sesionando un poco también incómodos, por así decirte, porque la verdad que la Cámara no está todavía adaptada para que nosotros tengamos los espacios. Pero el recinto no está previsto para la pandemia, digamos. Así es, pero la necesidad nos lleva a tener que sesionar, hay muchas cosas, pero no creemos que la necesidad de sesionar para que Catamarca avance esté tapada por una pandemia y que el gobernador saque los decretos para reformar el Estado de esa forma. Bueno, Natalia, nosotros te agradecemos tu presencia y tu visión de las cosas y seguramente con el tema docente, que no va a ser un tema menor, vamos a tener que volver a conversar a medida que veamos qué pasa con esta secretaría que dice que van a crear. No sé qué opinas vos de esa nueva secretaría que van a hacer. Y la verdad que como crear más ministerios, crear más secretarías para la misma función y después sacarle autarquía a otras instituciones y después mover, es como que estamos en un juego de ajedrez a ver de qué ficha se mueve y no está funcionando porque los docentes no están cobrando bien, los docentes no tienen movilidad docente, hay mucha gente que necesita trabajar. Necesitamos mucha gente que se jubile para que los jóvenes que son docentes y no tienen trabajo puedan acceder a unas horas y que hoy el gobernador les diga que solamente van a poder trabajar en una escuela. Hay una preocupación porque está muy mal pagado el docente. Natalia, vos sos joven, recién asumís, pero digo, ¿sentís que la oposición está a la altura de las circunstancias? Que hay referentes que tienen mucha más experiencia y que por ahí no van a fondo en algunas cosas que consideran ustedes de manera íntima, en alguna oficina que dicen, che, esto no está bien, pero después a la hora de hablar o de hacer planteos en el recinto no lo hacen? No, yo la verdad que estoy convencida de que como oposición estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros buscamos en principio, y están las muestras claras de que buscamos ser una oposición constructiva, nos juntamos con el gobernador, cuando teníamos que salir a apoyar, salimos a apoyar, cuando tuvimos que salir a hablar, salimos a hablar. Sinceramente creo que hay un discurso de que la oposición no existe para seguir agrandando el Estado, el oficialismo, y estoy convencida de que no es así. Nosotros venimos trabajando como oposición, tanto a nivel nacional como provincial, de manera en equipo, y nosotros estamos trabajando para la gente, para los catamarqueños, y vamos a seguir trabajando en pos de eso. Muchísimas gracias. Natalia, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Soy la diputada provincial Natalia Saceta, quien es parte de la oposición y pertenece al PRO. Natalia Saceta, bueno, ha planteado sus disidencias en relación a estos decretos que ha mandado el Ejecutivo y también cuáles son los puntos específicos en los que no está de acuerdo. Ha dicho también que ella está en contra de todo lo que tiene que ver con vulnerar derechos que son de los trabajadores ya adquiridos. Y en eso no va a cambiar ni a retroceder un ápice. Sí, es una diputada nueva, joven, con mucho empuje. Ha presentado proyectos muy importantes que, como decía ella, por ejemplo, había presentado a tiempo una ley del tema sanidad, digamos, propuesto para la emergencia. Que bueno, que después se fue haciendo con decretos, ¿no? Y también preocupada porque dice que en las conversaciones previas que tuvieron en aquellas reuniones con el oficialismo, digamos, que hubo con la oposición, en ningún momento se habló del tema de los decretos, claro. Y en ningún momento ellos esperaron que esos decretos
se hicieran y se mandaran decretos, sino eran proyectos de ley que como para pensaban que debatirlo, iban a modificarlo, claro. y esas cosas. Pero bueno, que están trabajando en conjunto la oposición, y hizo una defensa clara de la oposición diciendo que están plantados y que son responsables, digamos, que acompañan al gobierno en este momento de pandemia en temas de sanidad que son muy importantes, pero que también van plantando las diferencias cuando estas existen, ¿no? Una joven promesa de el PRO en Catamarca, que trabaja con un sector generacional que son los jóvenes por su edad, pero que no descuida los otros sectores, y por eso también está trabajando en una batería de proyectos de acá a fin de año en los que aspira a ir plasmando y lograr el acompañamiento de todos los diputados. Así es, y dijo que tiene un equipo joven, pero que se asesora con mucha gente que conoce de los temas importantes, así que bueno, ya lo veremos a lo largo del año, ¿no? Exactamente. Bueno, síganos en las redes sociales y en YouTube suscríbase. Santo y pecador.